Listo, chicos. Bueno, en estos 2 minutos que me he tomado, estaba viendo más o menos cómo están sus evaluaciones. La gran mayoría ha tenido 2 puntos. Bueno, estaba sobre 100 en teoría en el sistema, pero bueno, es obviamente sobre 20. Bueno, pero de todas maneras me indican de que básicamente la mayoría ha respondido 2 bien. Ahí hay por ahí algunos que han respondido hasta 5 bien. Por ahí hay algunos que han respondido 6 y otro que inclusive hasta 8 bien, ¿no? Entonces, más o menos me da una idea de cómo van ustedes. Teóricamente, obviamente, que al finalizar el curso ustedes tendrían que manejar perfectamente los temas, ¿no? O podrían responder nuevamente este cuestionario sin ningún tipo de problemas y todos tendrían que tener, ¿no?, entre 8 y 10 puntos, o mejor dicho, 8 o 10 respuestas buenas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿sí? Ya básicamente el curso de teoría en sí. He compartido con ustedes ya el link del Padlet del día de hoy. Está en el chat, como ustedes lo pueden ver, por favor. Ya lo pueden abrir también, lo pueden tener abierto para que cuando ustedes deseen participar, perdón, puedan hacerlo. Listo, entonces, como ya les dije, todo el material, tanto el video como el material en PDF, el PowerPoint, yo lo subo todas las semanas. Si en algún momento me olvido, por favor, siempre la delegada me hace recordar. Teóricamente yo siempre subo, pero siempre a veces se me pasa o me distraigo con otra cosa al terminar la clase y se me olvida. Por favor, sí, la delegada que me haga acordar semanalmente para que no nos atrasemos ni ustedes ni yo en subir el material. ¿Listo? Aunque el video sí queda en el streaming de todos ustedes automáticamente y también queda aquí en el sistema. Si por A o por B el video no quedase, me avisan, porque eso es una cuestión que informática soluciona y lo resuelve en un 2x3. ¿Listo? Pero me lo tienen que decir en el momento. Si me lo dicen a los 15, 20 días, los videos que no se subieron automáticamente se pierden. Bueno, entonces voy a iniciar, como les dije. Eh, Nuevamente, repito, las participaciones son importantes, sea por el Padlet o sea levantando la mano. ¿Listo? Bueno, básicamente ya cuando hice la presentación del contenido del curso, toqué algunos temas en relación propiamente a lo que viene a ser eh, el curso de inmunología, ¿sí? Lo que vamos a ver el día de hoy y la próxima clase es precisamente la introducción al sistema inmunológico. Yo lo coloqué como introducción porque vamos a ver muchas cosas aquí en forma superficial. Vamos a nombrar quizás algunos elementos importantes que más adelante los vamos a ir desarrollando en forma un poco obviamente más profunda, ¿sí? Bueno, entonces, para comenzar, cuando nosotros hablamos del sistema inmunológico, como ya lo dije el día de ayer, es el responsable de la defensa, ¿no? Y básicamente yo lo dije y ustedes, mejor dicho, ustedes lo dijeron, ¿no? Cuando hicimos la introducción de la parte práctica, muchos de ustedes participaron y ya me indicaron cuáles eran los conceptos que tenían de sistema inmunológico. Bueno, en relación también a esto, habíamos mencionado el hecho de que ellos nos defienden de diferentes tipos de microorganismos, agentes extraños, los cuales los conocemos como los famosos antígenos. Ahora, nosotros convivimos el día a día con diferentes microorganismos. ¿Quién me puede ayudar con eso, por favor? En este caso, que levante la mano. Yo tengo aquí mi registro y puedo ir tomando nota. Ángel, por favor. Ángel y Michelle, que fueron los primeros. Ángel, Michelle y Joao. A ver, los tres, Ángel, Michelle y Joao. Comenzamos con Ángel, seguimos con Michelle, perdón, con Michael y terminamos con Joao, ¿sí? Bueno, a ver, chicos, ustedes, ¿qué me pueden decir en relación a esto? Y yo, doctora, le podría decir que efectivamente convivimos a diario con diferentes microorganismos, tanto en nuestras manos, hasta en el propio aire o en el propio ambiente o en la calle. Existen una inmensa cantidad de microorganismos que si nosotros nos ponemos a ver detalladamente con un microscopio, al tomar una muestra nos daríamos con la sorpresa que son inmensos y justamente no nos infectamos porque tenemos un sistema de defensa, o un sistema inmune bastante fuerte contra esos tipos de microorganismos. Ah, Sí, doctor. contra esos tipos de microorganismos. Perfecto, Ah, gracias. Es importante y lo resalto porque después vamos a retomar esa frase. Michael, Así, doctora, como mencionó mi compañero Ángel, bueno, tenemos distintos tipos de microorganismos que pertenecen naturalmente a nuestra flora natural de nuestro organismo.
Y muchos de estos microorganismos hasta ayudan a regular diferentes tipos bueno, nos ayudan al organismo a regular estas patologías frente a otros organismos, ¿no? Por ejemplo, tenemos las cándidas vaginales también que ayudan a regular el pH para que no haya una infección fuerte en las mujeres. También tenemos las cándidas en el estómago, ¿no? Y también, bueno, las cándidas en la boca, que sí muchas veces también bueno, pero a diferencia de estas cándidas en la boca, si es que estas prevalecen, puede haber infecciones, eh, ¿no? Básicamente eso, y nuestro sistema inmunológico también bueno, va a ser parte de ayudarnos a combatir o a regular estas infecciones. Y también saber que no solamente tenemos infecciones o no solamente vamos a encontrar enfermedades externas o patógenos externos, sino también enfermedades y patógenos internos, endógenos, que por ejemplo son los cánceres, ¿no? Que esta regulación o este incremento de células de crecimiento que puede ser maligno para nuestro organismo, que también puede ser regulado por el sistema inmune. Gracias, Michael. Y terminamos esta ronda con Joao, por favor. Sí, doctora, ¿me escuchó? Sí. Bueno, sí, bueno, alrededor de nosotros, ¿no? Hay muchos microorganismos que son invisibles a nuestros ojos, ¿no? Y dentro de estos microorganismos hay bacterias, virus. Y generalmente los virus son responsables de muchas enfermedades. Pero estos son una minoría. Y como mi compañero mencionó, generalmente la mayoría de los microorganismos son seres vivos beneficiosos y esenciales para nuestra vida. Gracias, Joao. Chicos, igualmente, por favor, de aquí en adelante, aquellos que no les dé la palabra vía oral pueden hacerlo a través del Padlet, ¿sí? Bueno, entonces, retomando un poco lo que dijeron sus compañeros, que está bastante bien, como ya ellos lo han dicho, no, nosotros estamos en realidad rodeados de múltiples microorganismos. Cuando hablamos de microorganismos, hablamos de seres microscópicos, ¿sí? Dentro de ellos podemos hablar, obviamente, ya me he dado cuenta que han hecho muy bien el curso de bioquímica, el curso de microbiología. Dentro de estos vamos a hablar, ¿no? Cuando hablamos de microorganismos, hablamos de parásitos, bueno, que parásitos que son grandes, pero igual dentro del grupo. Hablamos de bacterias, hablamos de virus, con los cuales muchas veces convivimos el día a día. Inclusive, como lo dijeron sus compañeros bastante bien, los cuales nos son de alguna manera útiles o son importantes para nuestro organismo, ¿sí? En todo caso, en este caso, cuando hablo de importantes o útiles, hablamos, por ejemplo, de todo lo que es la flora intestinal, ¿no? Y la flora intestinal son microorganismos, son bacterias, a las cuales, gracias a ellas, podemos absorber algunos tipos de nutrientes, ayudan en la síntesis de algunos tipos de vitamina, ¿no? Y obviamente son importantes para nuestro organismo. Por el contrario, inclusive si nosotros eliminamos todo lo que es la flora intestinal, estamos en problemas. Por eso hoy en día básicamente hay una cantidad de compuestos probióticos que contienen microorganismos que ayudan a la flora intestinal y que obviamente también ayudan en lo que viene a ser la parte de nutrición. Un desbalance en la parte de la flora intestinal es bastante perjudicial para nosotros. Asimismo, por ejemplo, en la cavidad oral, aquí doy el ejemplo más clásico del otro fenómeno que se da. Los organismos, al igual que, bueno, que los seres humanos no somos tan terribles en ese aspecto, pero lo que vienen a hacer las bacterias, por ejemplo, las bacterias son bastante exquisitas para ver con quién conviven, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un tipo de bacteria A en la boca que no se lleva con la bacteria B, cuando entra la bacteria B, esta no va a conseguir vivir en la boca porque básicamente no soporta la A. Entonces, eso es sumamente importante, sobre todo en lo que es la salud bucal, ¿no? Porque vamos a ver que viene el hecho de que si la A está en mayor cantidad que la B, entra la B y no va a estar, se va a ir. Y generalmente eso pasa con las bacterias que son cariogénicas, ¿no? Cuando ganan las cariogénicas, obviamente las A se van y comienzan a entrar todos los subtipos de cariogénicas y terminamos con problemas de tipo caries, ¿no? Y otras patologías de la cavidad oral. Bueno, esto solamente para llamar a un ejemplo, que no solo es que las bacterias puedan hacer algo a nuestro favor o en contra nuestra, sino que también es el hecho de esa convivencia que hace que algunas sobrevivan y otras no, ¿no? Por eso es importante tener algunos tipos de bacteria
para que las malas se vayan, por así decirlo. Inclusive por eso hoy en día hay un tipo de pasta de dientes que es súper interesante, no ha llegado a Perú todavía, pero así como hay probióticos orales, hay un tipo de pasta dental con probióticos también en nanoencapsulados, con el objetivo de que prácticamente meterte bacterias a la boca para que espanten a las otras, ¿no? Y no tengas bacterias cariogénicas, ¿no? Igualmente, a nivel de la piel, del cabello, absolutamente de todo nuestro cuerpo, estamos rodeados de hongos, de bacterias y como muy bien lo mencionaron, de virus. Pero ¿por qué no nos enferman? Que ese sería el punto importante. ¿Cómo es que nosotros podemos convivir y podemos vivir rodeados de todo este tipo de microorganismos? ¿No? Precisamente gracias a que tenemos un buen, o teníamos, claro, en nuestro caso los que no nos enferman, es porque tienen un buen sistema inmunológico. Y llevo a discusión lo que comentó su compañero, creo que fue Michael o Ángel, ¿no? Que hablaba sobre la cándida. La cándida, por ejemplo, es un hongo, ¿cierto? Es un hongo bastante frecuente en nuestro medio, bueno, sobre todo en el caso de las mujeres, pero igual todos lo tenemos en la boca. Yo sé que han hecho microbiología, probablemente cuando ustedes hacen en microbiología un test de su boca, sacan con un hisopo muestras en la siembra, en todos ustedes ha salido cándida. Y no por eso ustedes están muriendo con una candidiasis. No, obviamente el hecho de que ustedes tengan un buen sistema inmunológico hace que o permite que ese hongo vive en ustedes, pero no pueda propagarse en una cantidad tan importante que puede ocasionar una patología. Algo sumamente importante que obviamente ustedes lo han escuchado muchísimo hoy en día es la famosa frase de carga, ¿no? Carga bacteriana o carga viral. Cuando hay una mayor carga de virus, es decir, número de virus o número de bacterias, obviamente el riesgo es mayor porque obviamente tu sistema inmunológico tiene que luchar contra una mayor cantidad de soldados. Entonces, una cosa es luchar contra 2, 3, 4, otra cosa es luchar contra 1 millón. Eso también tiene una influencia muy importante en lo que es la capacidad de defensa de nuestro sistema inmunológico. Por eso hoy en día cuando hablamos, por ejemplo, de COVID y hablamos de carga viral, se sabe, ¿no?, que aquellos ambientes que están con mucha carga viral, las personas que se contagian, que se enferman y que están en un ambiente con muy cargado, son más susceptibles a generar una patología más fuerte, porque tu sistema inmunológico está luchando contra millones, ¿no? No solamente contra 1, contra 2 o contra 100, sino contra miles de miles. Y eso también es otro factor sumamente importante. Ahora, el curso de inmunología, cuando hablen de inmunología, chicos, van a tener que recordar farmacología, bioquímica, microbiología, obviamente. ¿Por qué farmacología? Vamos a ver que también cuando yo les hablo de sistema inmunológico, obviamente también van a tener que recordar fisiología, ¿no? No recuerdo si ustedes llevan patología. Pero hay que recordar que también el hecho de que nuestro sistema inmunológico pueda responder depende del estado de nuestro sistema inmunológico. Y ahí vienen a jugar, por ejemplo, muchas patologías que de alguna manera pueden bajar nuestro sistema inmune, ¿no? Como ya les mencioné el día de ayer, podríamos estar quizás hablando de una enfermedad del VIH, ¿no?, que disminuye nuestras defensas. Podríamos hablar inclusive del estrés, ¿no? El estrés ya está comprobado que también disminuye las defensas, disminuye el sistema inmunológico y hace que estemos como que más debilitados. Bueno, no quiero ahondar en el hecho de patologías, porque obviamente va a haber una clase específica de repente de lo que son las enfermedades que pueden debilitar el sistema inmunológico. Vamos a hablar, o tendrían que recordar también la parte de bioquímica, ¿no? Hay muchas reacciones que se dan en nuestro organismo en las cuales hay pequeños micronutrientes. Nosotros siempre estamos acostumbrados a hablar de macronutrientes, ¿no? ¿Quieres estar sano? Ah, come proteínas, come no sé qué, bla, 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 bla. Cuando siempre generalmente hablamos en macro. Pero hay que recordar, volviendo al punto de bioquímica, que hay pequeños micronutrientes, ¿no? Estamos hablando de aquellos, por ejemplo, factores enzimáticos, ¿no?, que van a ayudar a disparar las reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo, que cuando nos hacen falta, también nuestro sistema inmunológico decae, ¿no? Ahí, por ejemplo, va el zinc, van una serie de vitaminas que van a ser responsables del buen funcionamiento de enzimas, y estas enzimas son responsables de que se dé una serie de reacciones químicas de nuestro organismo y por lo tanto tengamos finalmente una buena respuesta inmunológica. Y cuando les hablaba del estrés, el estrés juega en contra porque debilita de alguna manera muchos mecanismos de reacción de nuestro cuerpo y también va a debilitar la respuesta del sistema inmunológico. También les hablaba y les acabo de mencionar que tendrían que tener conocimientos de farmacología. ¿Por qué?
porque vamos a ver que hay algunos medicamentos que también son capaces de disminuir nuestro sistema inmunológico, ¿no? Dentro de ellos, por favor, no sé quién me puede mencionar algún grupo farmacológico rápidamente que sea capaz de disminuir nuestro sistema inmunológico. ¿Alguien? Gracias. Elian. Elian, por favor. Sí, los glucocorticoides, doctora. Perfecto. ¿Y yo por qué llamo hoy en día y en este momento los glucocorticoides? ¿Por qué lo llamo aquí? Aquí hablemos un poquito de él rápidamente. Herrera, Elian, ¿no? ¿Qué son los glucocorticoides, Elian? ¿Recuerdas? Doctora, sí, más o menos. Son medicamentos que disminuyen el sistema inmune para poder cumplir su función. A ver, ¿qué deprime al sistema inmunológico para que éste pueda cumplir su función? Ya, es una opinión. Gracias, Elia. En relación al comentario de su compañera, ¿no? En relación a los glucocorticoides, ¿alguien más que pueda de repente complementar esta idea? Rosa Guzmán. Son antiinflamatorios. Rosalén. Son antiinflamatorios, Guzmán. Son antiinflamatorios, entonces ayudan a bajar nuestro sistema inmune. Ya. Miguel Torres. Los glucocorticoides, doctora, son sustancias que se producen en el organismo de manera natural, pero en cuanto a medicamentos, son sustancias que el uso por tiempo prolongado puede generar efectos adversos. Uno de ellos, hablando del sistema inmunológico, es bajar las defensas. Gracias. Chicos, recuerden que por el Padlet también pueden participar aquellos que no puedan hacerlo en ese momento, ¿sí? Listo, entonces, retomando un poco lo que sus compañeros acaban de mencionar, bueno, pues sí, ¿no? Los glucocorticoides tienen la función de disminuir un poco la respuesta del sistema inmunológico, pero vamos a aclarar un detalle importante para que el sistema inmune, dijo alguien, no recuerdo muy bien quién fue, para que se pueda cumplir su función. Es al contrario, ¿no? Es como que quiere frenar la respuesta inmune, porque un glucocorticoide se da para disminuir una respuesta exacerbada del organismo, del sistema inmunológico. Se da cuando tenemos, por ejemplo, ustedes lo acaban de mencionar, ¿no? Alguien como un antiinflamatorio, por eso se da como enfermedades como, por ejemplo, el asma. Y sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de repente de patologías que están relacionadas a una inflamación muy fuerte, cuando hablamos de un trasplante de órganos también, son fármacos que ayudan un poco frente a eso. Pero, ojo, que disminuyen la respuesta inmunológica, ¿sí? Baja la inflamación, pero también en contra juega el hecho de que disminuye un poco la respuesta inmunológica. Y eso también es importante que ustedes lo tengan claro. Hay que diferenciar lo que son los medicamentos que van a tener esa función, porque hay que tener mucho cuidado. Y recalco lo que pasa hoy en día con el COVID, ¿no? El COVID obviamente en algún momento se comenzó, es cierto que la dexametasona es muy buena para pero eso se da solo en un tipo de pacientes. ¿Por qué se le da? Porque hay una inflamación exacerbada, que ya les mencioné que se da en estos pacientes, y obviamente la dexametasona ayuda a disminuir esa inflamación exacerbada, pero hay que tener mucho cuidado. No se puede dar o no lo pueden tomar todos, porque también baja el sistema inmune, y obviamente lo que ustedes necesitan frente al COVID es un buen sistema inmunológico. Entonces, sí se da, sí se tienen que dar, pero obviamente no en todos los tipos de paciente, y sí bajo un control adecuado, de acuerdo en qué grado, en qué estadio esté el paciente y cuál sea su gravedad. El mal uso de glucocorticoides, ¿no? Mejor dicho, en este caso el mal uso, por ejemplo, de la dexametasona en el COVID, ¿qué puede ocasionar? A veces el paciente está tomando la dexametasona, le cortan de golpe, la dexametasona está hospitalizado y lo que pasa es que se infecta con algo intrahospitalario y como está bajo las defensas, obviamente se infecta y termina siendo perjudicial para él, ¿no? El famoso hongo negro que comenzó a verse en algunos países. La gente piensa que todo el mundo puede tomar ambulatoriamente dexametasona porque tiene una pequeña gripe y en fin, pero eso básicamente, el hongo, es una señal de que tu sistema inmunológico está muy bajo. Y ahí también iba con el comentario de cuando ustedes me hablaban de la cándida, por ejemplo, hay muchos microorganismos, muchos virus, muchas bacterias de los cuales nosotros estamos rodeados, pero hay algunos específicamente cuando hablamos de los hongos que nos ayudan a saber o a ver o analizar o entender
a visualizar cómo es que está el sistema inmunológico del paciente. El hongo aparece en pacientes que están muy inmunodeprimidos. Y eso se ve, por ejemplo, en los pacientes con VIH, ¿no? El paciente con VIH tiene una gran cantidad, un ataque de hongos porque básicamente su sistema inmunológico está muy bajo. Entonces, por eso lo vemos, ¿no? Mucho en pacientes con tipos de VIH. Ustedes que tengan hongos, cuando una persona está sana, se ve, sí, obviamente la cándida, se ve hongos de piel que tienen cierta frecuencia, pero no vamos más allá. En cambio, cuando tu sistema inmunológico está muy bajo, realmente tú vas a comenzar a ver, a visualizar más hongos en tu organismo y eso significa que tu sistema inmunológico realmente está en serios problemas, ¿no? Ahora también, por ejemplo, cuando los asmáticos utilizan los glucocorticoides en PAP, ¿no? Los PAP que te los pones en la boca, aprietas y das una aplicación. Eso también hace de que en tu cavidad oral bajen las defensas y vemos a pacientes que tienen, obviamente, que son atacados por diferentes bacterias en la cavidad oral, precisamente a veces por el hecho, ¿no? Por el simple hecho de utilizar glucocorticoides de esta forma. Entonces, nuestro sistema inmunológico es sumamente importante. Que este funcione en forma adecuada depende, ¿no? Obviamente, de cómo nos alimentemos. Estamos rodeados de muchos tipos de microorganismos. Vamos a ver muchos indicadores patológicos, señales que vamos a ir viendo poco a poco en relación a esta respuesta del sistema inmunológico. Vamos a ver, o van a tener que recordar, que les dije, ¿no? En bioquímica, farmacología, microbiología, obviamente, que son realmente base para que ustedes puedan entender el curso que vamos a llevar, ¿sí? Bueno, en relación también a lo que es microorganismos, bacterias, virus, recordar que estamos rodeadas de todos ellos. Y el detalle es también el siguiente. ¿Y por qué no nos enfermamos? Obviamente, que a pesar de estar rodeados de todos ellos, nuestro organismo o nuestro cuerpo va a ir aprendiendo conforme pasan los años quién es quién y va a ir aprendiendo a generar respuestas. Y por ejemplo, nosotros los arequipeños estamos acostumbrados, bueno, no sé, ya sé que no todos son arequipeños, pero bueno, o los peruanos en general estamos acostumbrados muchas veces a diferentes tipos de bacterias, de microorganismos, porque tenemos mucho contacto con ellos, los vamos conociendo, nuestro cuerpo se va a ir acostumbrando a ellos. Es decir, nuestro sistema inmunológico también se va acostumbrando a las bacterias con las cuales convivimos y por eso no nos enferman. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llega de repente un extranjero al Perú, ¿no? Toma un poco de agua y se enferma. Obviamente que ni siquiera tiene que ser agua del caño, a veces agua simple, pero se enferma. ¿Por qué? Porque ellos no están acostumbrados o no han estado en contacto, no tienen el mismo tipo de contacto que nosotros hemos tenido con esas bacterias. Entonces, el sistema inmunológico también aprende, se acostumbra y aprende a convivir con algunas bacterias. Y cuando nuestro cuerpo no está acostumbrado a esas bacterias, nos enfermamos, ¿no? Eso también lo vamos a ir viendo más adelante cuando hablemos de lo que viene a ser o lo que se conoce como reconocimiento y memoria inmunológica. Nuestro sistema inmune tiene memoria. Gracias a ello es que existen las vacunas, si no, no existirían vacunas. Entonces son dos términos importantes, lo que viene a ser el reconocimiento y la memoria inmunológica de la cual vamos a hablar también más adelante, ¿sí? Bueno, entonces, algunas de las preguntas que ustedes van a tener o van a poder responder, ¿no? Frente al curso de inmunología, ¿no? ¿De qué manera se defiende el organismo? ¿Cómo ocurre una infección? ¿Cómo elimina el cuerpo al invasor? Y lógicamente, y se cura, ¿no? ¿Por qué se produce inmunidad duradera en muchas enfermedades infecciosas? Son algunas de las principales preguntas que son generales, pero que todos ustedes podrían ir respondiendo, ¿no? Según vayamos avanzando con el curso. Pero de todas maneras, lo dejo ahora en este momento. ¿Quién me puede responder o las tres o alguna de estas preguntas, por favor? Rápidamente. A ver, Edelmira. Por el Padlet nadie participa, ¿no? A ver, Edelmira. Sí, doctora. ¿Me escucha? Sí. Bueno, creo yo que una manera de defenderse del organismo, por ejemplo, ¿no? Podría ser, si digamos, nos hacemos algún tipo de golpe, la manera de defenderse vendría a ser la inflamación. Ya, gracias. Edelmira, ¿alguien más, por favor? A ver, Málaga.
Sí, doctora. Bueno, puede ser como dice mi compañera por inflamación, puede ser por la fiebre. Ya. ¿Y por qué bajamos la fiebre entonces? ¿Por qué tomas un fármaco para la fiebre si te ayuda a defenderte? Porque, bueno, se toma un antipirético porque si llegan a temperaturas muy altas pueden llegar a convulsionar o puede tener problemas mayores. Ya, gracias. Lady. Panca. ¿Puedo contestar la segunda pregunta? Sí. ¿Cuándo ocurre una infección? Es cuando el sistema inmunológico está bajo, como usted nos ha dicho. ¿Cómo se elimina el cuerpo del invasor y por qué se cura sola? Ya puede ser porque nuestro cuerpo ya comienza a procesar lo que es los anticuerpos. Y entonces y así solo se puede eliminar la bacteria o virus que ingresa a nuestro organismo. Gracias. Anthony Saavedra. Sí, doctora. Respecto a la defensa del cuerpo, si no me equivoco, una vez que ingresa un organismo extraño, este comienza a interactuar con las células y este identifica que hay un error. Por lo cual, si no me equivoco, los primeros de llegar son los granulocitos, los neutrófilos, el cual se encargan de atacar la infección presente. Pero si no me equivoco, cuando esto no pueden controlarlo, comienzan a liberar una sustancia química, si no me equivoco, la citoquina, el cual causa que venga más mieloides, más células mieloides para que puedan ayudar contra esta infección. Gracias. Nayeli. Ok, doctora. Yo creo que una infección se produce cuando el sistema inmune de nuestro cuerpo no puede combatir contra las bacterias o los patógenos. Ya. Creo que ya llamé a todos los que levantaron la mano, ¿no? A ver, y no me han respondido la última. Nadie me ha respondido nada sobre la última. Sobre la 1 y la 2, sí, más o menos. Ya, a ver, Dante. Doctora, ok. Por ejemplo, en la última, un ejemplo claro sería las investigaciones que se están haciendo sobre la inmunidad duradera al COVID-19, ¿no? Y se dice que las células plasmáticas que secretaban los anticuerpos contra el coronavirus, em, eh, o sea, al momento del cuerpo pasar por la infección del coronavirus, estas células, bueno, al momento de ya estar superada la infección, estas células continúan produciendo anticuerpos, ¿no? Entonces, al momento de que la persona vaya a estar de nuevo expuesta a las cargas virales, no se va a contagiar, gracias a estas células que ya han producido anticuerpos. Gracias. Gracias. A ver, Diana Málaga. Sí, doctora. Bueno, recalcando lo que dijo mi compañero Dante, puede ser por las células de memoria, que, bueno, esto tenía que ver mucho, creo, con las la CD4 y la CD8. Ya, estabas bien, ¿ah? Ay, me has cometido un errorcito que... No te preocupes, no te preocupes, que eso lo vemos más adelante. A ver, doctora, ¿puedo complementar a mi compañera? Yo podría, doctora. Ya, Michelle después. Primero Rosa, que levantó la mano antes que tú, después sigue Michael, ¿sí? A ver, Rosa, por favor. Claro, yo también estaba opinando que las células de memoria son las que guardan pues la memoria en sí de lo que la enfermedad nos ha atacado y entonces va uno creando las defensas propias del organismo. Ya, ¿y Cana Michael? Sí, con respecto, para corregir a mi compañera, si más no recuerdo, las células, las CD8 son las que dan la respuesta celular, la que es la respuesta de memoria, y las CD4 son la respuesta humoral, ¿verdad, doctora? No recuerdo. Sí, la respuesta humoral, las que van a crear los antígenos, ¿no? Un ejemplo bien claro es en la tecnología usada para combatir el COVID, ¿no? En las inyecciones combatidas por el COVID, que bueno, que el complejo mayor de histocompatibilidad creo que va a presentar las proteínas Spike que ya fueron introducidas dentro del cerebro, ya sea por una
por un vector de clonación que creo que son las usadas por las vacunas Pfizer, claro, por las vacunas Pfizer, que simplemente introducen el material genético de, de la proteína Spike para que esto se produzca. Entonces el complejo mayor de compatibilidad lo presenta, ¿verdad? Y ahí es donde actúan ya las células, la CD8 y la CD4 para la respuesta inmune, humoral y la respuesta celular, la respuesta de memoria. Se fue la doctora. Se fue la doctora. Te dijo, ay, ya te. Ay, Ay, hermano, ay, hermano. Jimena. Wow. ¿La has llamado a la doctora? Estoy escribiendo ahorita. Parece que se le fue el internet. Ahora sí ya le llegó el internet otra vez. Pues. Sí, se le ha ido el internet. Voy a esperar. Sí, chicos, se le ha ido el internet a la doctora, solo hay que esperar a que retorne. Que le den unos minutitos y va a ingresar otra vez. Gracias, Jimena.
Chicos, disculpen, se me cortó la internet, estoy con mi celular, pero bueno, a ver, discúlpenme chicos. Michael, por favor, estabas tú mencionando algo, discúlpame. Sí, ¿hasta dónde me escuchó, doctor? Discúlpame, Michael, de verdad, es casi al inicio, estabas corrigiendo lo que era CD4 y CD8 y se cortó ahí. Ay, bueno, ya. Estaba poniendo un ejemplo claro, la tecnología usada para la fabricación de la vacuna Pfizer, el cual el cual usa vectores de clonación para que estén introducidos el material genético la parte genética que codifica la proteína Spike. Y bueno, yo te vas a presentar al complejo de compatibilidad que lo presenta. Estas proteínas Spike van a ser presentadas por el complejo de histocompatibilidad, donde los linfocitos CD8 y CD4 van a actuar, ¿no? Ya sea la respuesta con los linfocitos CD8, que es la respuesta inmune celular, la cual va a dar las células, la memoria, y la respuesta inmune inmoral, que son la respuesta de CD4, que van a producir los anticuerpos. Más que todo, puse ese ejemplo. Ya, gracias. Gracias, Michael. Voy a terminar contigo la participación porque si no, no me va a dar tiempo para ver todos los temas el día de hoy. Pero quiero también corregir a Michael un pequeño detalle, ¿sí? Y no se preocupen, agradezco su participación porque eso también nos permite a todos aclarar conceptos, ¿sí? Cuando hablemos, por ejemplo, de linfocitos T y de linfocitos B, hay que recordar que los que producen los anticuerpos son los linfocitos B, ¿ya? Entonces, la respuesta humoral son los linfocitos B y los que producen los anticuerpos. Y estos generan memoria. Por eso es que decimos que la inmunidad muchas veces es duradera, porque hay muchos microorganismos, muchos antígenos que van a dejar su foto grabada dentro de la memoria, dentro de las células inmunológicas y van a tener una inmunidad duradera. ¿Por qué? Porque las células ya recuerdan quién es quién y recuerdan quién es Michael, recuerdan quién es Joan, recuerdan quién es Ana, recuerdan quién es Fiorella y saben cómo responder y no se lo olvidan nunca. Y eso lo tenemos en los linfocitos B, que son los que generan anticuerpos. Los linfocitos T, que vamos a ver más adelante, que hay varios subtipos de linfocitos T. Tenemos los CD8, tenemos los CD4, pertenecen, son subtipos de linfocitos T. Bueno, hay otros subtipos. Tenemos muchísimos subtipos y cada vez que se hacen investigaciones se encuentran más, ¿no? Hay CD17, CD7, CD11, hay muchísimos tipos de linfocitos T, de linfocitos B también. Pero básicamente los linfocitos T que dan una respuesta distinta de producción de citocinas o lucha cuerpo a cuerpo, como lo vamos a ver más adelante, también generan memoria. Entonces, tanto linfocitos T como linfocitos B generan, ¿no? Pueden llegar a generar células de memoria que son las que van a permitir que nuestro cuerpo pueda generar una respuesta frente a los microorganismos en el futuro, ¿no? Conforme nos vayamos enfermando, tengamos más contacto con esa bacteria, va a poder generar una respuesta inmunológica. Entonces, no confundamos CD4, CD8 son linfocitos T, los linfocitos B son los que producen anticuerpos, pero tampoco nos estresemos porque eso lo vamos a ver con detalle más adelante, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma se va a defender nuestro organismo? Obviamente, por nuestro sistema inmunológico, la respuesta inmune innata que vamos a ver más adelante y todo lo que está relacionado a citocinas, anticuerpos, ¿no? Que también lo vamos a mencionar más adelante. ¿Cómo ocurre la eliminación del agente invasor, ¿no? ¿Cómo es que nos curamos solos? Esto también depende mucho del tipo de agente, esto depende mucho de cómo esté nuestro sistema inmunológico. Del tipo de agente me refiero porque dependiendo del tipo de agente solo habrá producción de citocinas, serán los linfocitos T o saldrán los linfocitos B. No todos activan a los linfocitos T, no todos activan a los linfocitos B, ¿no? Son respuestas que se van a dar. Y eso, a veces ni siquiera necesitas la activación de un linfocito T o un linfocito B, porque a veces hay otro tipo de respuestas que antes de llegar a activar el linfocito T y el linfocito B, nuestro organismo va a generar, ¿no? Y ni siquiera a veces es necesario de producirlos. Eso depende de qué o cuál es el tipo de microorganismo, ¿sí? Y lógicamente la inmunidad duradera, como les dije, es lo que se llama la memoria inmunológica, que es sumamente importante en lo que viene a ser inmunología y la que gracias a Dios existe y la que gracias a ella podemos crear vacunas, se pueden hacer vacunas y podemos estar obviamente de alguna manera previniendo enfermedades en el futuro, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de tipos de inmunidad, que es otra cosa importante, vamos ahora en adelante a dividir el sistema inmunológico en dos tipos, ¿sí? Por un lado,
tenemos la inmunidad innata. Yo quería que participen aquí, pero ya si los dejo participar, chicos, ya no me da tiempo. Pero bueno, si hablamos de inmunidad innata, ¿qué es la inmunidad innata? Pero tiene el Padlet para participar. ¿Qué es inmunidad innata? Esa sería la pregunta. ¿Qué conocen como inmunidad innata? Como su nombre lo dice, inmunidad innata es con aquello con lo que nosotros nacemos, ¿sí? Ustedes han venido al mundo con piel, con ojos, ¿cierto? Han venido al mundo con saliva, han venido al mundo con, obviamente, muchos órganos, tejidos, células, que obviamente, de alguna manera, van a ayudar en la defensa de nuestro organismo. Entonces, todo eso con lo cual nosotros hemos nacido es básicamente lo que correspondería a la inmunidad innata. Características de la inmunidad innata, ¿sí? Básicamente es una inmunidad que no es específica, es totalmente inespecífica. No reconoce o no diferencia si tú eres un E. coli, si eres una pseudomonas, si eres un Staphylococcus aureus, si eres un SARS-CoV-2 o si eres un H. No reconoce, no tiene la capacidad de diferenciar entre quién es el que está intentando ingresar a nuestro organismo. Solo sabe que tiene que defendernos o que de alguna manera directa o indirecta nos defiende. Entonces, todo eso con lo cual nosotros hemos nacido y genera una protección a nuestro sistema, a nuestro organismo, es inmunidad innata. Más adelante vamos a nombrar quiénes pertenecen aquí. Cuando hablamos de la inmunidad adquirida, este es un tipo de inmunidad que va a surgir durante, obviamente, todo el proceso de nuestras vidas, desde que nacemos hasta que nos vamos, ¿sí? Vamos a ver dentro de esta inmunidad adquirida lo que es la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Vamos a ver que también, ¿no? Esa inmunidad activa y pasiva se puede subclasificar ambas en otras dos. La inmunidad activa, por un lado, podemos ver a la natural y por otro lado a la artificial, ¿sí? La natural es una, pienso yo, de las más importantes con las cuales nosotros contamos. Porque la inmunidad adquirida, como ya les dije, es un tipo de inmunidad que la vamos generando conforme nosotros vamos teniendo contacto con las diferentes bacterias o microorganismos. Así como nuestros cerebros tienen la capacidad de pequeñitos de aprender a leer, escribir en un 2×3 y de grandes cada vez nos vamos volviendo más difíciles de aprender. El sistema inmunológico es exactamente lo mismo. Cuando nosotros nacemos no hemos tenido contacto con E. coli, con Staphylococcus, con pseudomonas, en fin. Pero conforme vamos creciendo, vamos teniendo contactos con ellos y nuestro sistema inmunológico va aprendiendo a reconocer, va a saber cómo responder frente a un E. coli, un Staphylococcus, una pseudomonas, en fin. Bueno, siempre y cuando tengamos contacto con él y va aprendiendo. Y lo mejor de todo y lo genial de todo es que esta inmunidad adquirida es una inmunidad con memoria. O sea, si yo conocí a João, no me voy a olvidar de João. Si yo conocí a Michael, no me voy a olvidar de Michael. Y ya sé cómo es João, ya sé cómo es Michael, ya sé cómo es Anel, ya sé cómo es Walter, ¿sí? Nunca me voy a olvidar de ellos y voy a aprender siempre a actuar y a saber cómo es cada uno de ellos y a responder frente a sus necesidades. Lo mismo hace nuestro organismo con las bacterias. Por eso es que también es sumamente importante que cuando tenemos niños pequeños en casa, ¿no? Los dejen tocar, los dejen agarrar piso, les digo, no comer tierra, ¿no? Pero obviamente los dejen estar en contacto con su medio. Aquellas mamás que protegen mucho a un niño y no lo dejan tener contacto con las bacterias, con los microorganismos de su entorno, son niños que en el futuro se enferman. ¿Y por qué se enferman? Porque precisamente, al igual que, como les decía, nuestros cerebros cuando somos pequeños aprenden con avidez, nuestro sistema inmunológico es exactamente lo mismo. Cuando nuestro sistema inmunológico es pequeño, o sea, cuando somos niños, es un sistema ávido de aprender, ávido de reconocer. Además de que, como lo vamos a ver más adelante, existen los órganos, ¿no? Los órganos que son muy importantes en relación a la producción y a la maduración de las células del sistema inmunológico. Por ejemplo, una de ellas vendría a ser el timo. El timo yo lo llamo, no lo van a encontrar con ese nombre en los libros, pero yo lo he bautizado como la universidad de los linfocitos, ¿no? El timo es una glándula en la cual los linfocitos van a madurar
van a aprender a reconocer lo propio y lo extraño. Pero nuestro timo es grande y es súper energético y trabaja 24/7, ¿no? Cuando somos pequeños. Conforme tú vas creciendo, bueno, ya a la edad de ustedes, que ya me imagino que ustedes están por los 18, 19, 20 años, ese timo es muy pequeñito, ya comienza a involuir, llega una etapa en la que hasta llega a desaparecer de ustedes. Entonces tiene un periodo de vida en el cual este timo pues es lo máximo, y eso es cuando ustedes son pequeños, y ahí ustedes aprenden, su cuerpo aprende a generar respuesta. Por eso es importante que dejen a los chicos, a los pequeños, ¿no? Que toquen cosas, que coman con las manos sucias, bueno, no exageren, ¿no? Pero sí con el objetivo de que su organismo genere, aprenda y genere respuesta inmunológica, que en el futuro, cuando llegue ese coli, cuando llegue esa pseudomona, puede darle un pequeño dolor de estómago, pero no lo va a mandar al hospital, ¿no? En cambio, aquellos que no lo hicieron de pequeños, cuando son grandes, es sumamente complejo que desarrollen, o sea, sí desarrollen defensas, pero lo hacen en forma más lenta, no con una respuesta tan eficiente. Por eso precisamente a todos se les vacuna también de pequeños, ¿no? No se les vacuna de grandes. Bueno, obvio que excepciones como las que estamos enfrentando ahora, sí, ¿no? Y obviamente las gripes, que los virus mutan cada año y hay que hacer vacunas cada año, en fin, obviamente hay excepciones, pero en su gran mayoría es cuando eres pequeño. Entonces, esa inmunidad natural es sumamente importante y esta se da, así como ustedes van al colegio o van a la universidad para aprender, lo mismo pasa con nuestro sistema inmunológico. Va a ir aprendiendo, va a ir aprendiendo, va a ir aprendiendo, reconociendo los diferentes tipos de microorganismos y se va generando respuesta, y por eso ustedes comen en la calle una salchipapa y no les pasa absolutamente nada. Nada en contra de la salchipapa, solamente como ejemplo, ¿no? Pero viene un extranjero a hacer lo mismo y puede terminar en el hospital. Aquí, por ejemplo, las palomas de la Plaza de Armas, tienen un tipo de bacteria terrible, 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 terrible. Y cuando viene un extranjero y tiene contacto con ellas, o sea, literalmente es una bomba, ¿no? Conozco un caso de 2 personas hospitalizadas en Estados Unidos que inclusive han sido puestos en cuarentena, toda una familia en algún momento. ¿Por qué? Porque estuvo en la Plaza de Armas, fueron para allá, se enfermaron y era una cosa, wow, ¿cómo es que tienen esta bacteria, no? Algo que les apuesto que todos nosotros que vivimos desde chiquitos en Arequipa, les apuesto que podemos ir a jugar y no nos da ni siquiera un estornudo, ¿no? No nos pasa nada, pero a otras personas sí. Entonces, eso es la inmunidad natural. Nosotros vamos aprendiendo, nuestro cuerpo va aprendiendo, va reconociendo y va generando respuestas, la cual obviamente nos va a defender en el futuro. Cuando hablamos de artificial, ¿qué quiere decir artificial? Es el tipo de, obviamente, de anticuerpos, o mejor dicho, de respuesta que se va a generar en base a las vacunas, ¿no? Las vacunas que a ti te colocan, ¿sí? También te va a generar un tipo de respuesta, ¿no? Va a generar un tipo de memoria, el reconocimiento a ese antígeno que se te ha colocado, y va a generar también que tu sistema inmunológico aprenda, ¿no? Por eso llamamos, o está dentro de lo que viene a ser la inmunidad activa. ¿Y qué es inmunidad pasiva? Inmunidad pasiva es básicamente el hecho de tú transferir defensas de un cuerpo a otro. ¿Y esto en qué casos se puede hacer? Cuando transferimos lo que vienen a ser los anticuerpos. Entonces, los anticuerpos, que son una de las formas en la cual nuestro organismo se defiende, ¿sí? Pueden ser transferidos de una persona a otra. ¿Y cómo? Bueno, de una forma natural, en el caso de una madre a un pequeño, ¿no? A su bebé. Hay un tipo de inmunoglobulina, un tipo de anticuerpo, que básicamente va a ser transferido de la madre al feto, ¿no? Y lógicamente eso le va a dar defensas los primeros 3 meses de vida. ¿Por qué digo primeros 3 meses de vida? Después vamos a ver que los anticuerpos tienen un tiempo de vida determinado. Entonces le da una defensa, una determinada seguridad, ¿no? Al niño cuando recién nace. A través de la leche también se pueden transferir algunos tipos de anticuerpo. Entonces es un tipo de defensa, inmunidad pasiva. ¿Por qué? Porque el niño no ha tenido contacto con la bacteria. No, mentira. No, porque obviamente es la madre la que ha tenido el contacto con la bacteria, la madre se ha tenido una inmunidad activa y los anticuerpos de la madre están pasando. Por eso lo conocemos como inmunidad pasiva, porque no ha generado, no ha activado sus linfocitos, no ha habido reconocimiento del antígeno, pero le estás poniendo la respuesta, ¿no? Le estás poniendo los anticuerpos. Entonces, es un tipo de inmunidad que, si bien es cierto, sirve, sí sirve,
Pero ¿qué es lo que pasa con la inmunidad pasiva, por ejemplo? Obviamente, en este caso, el niño sí tiene cómo defenderse, pero las células del niño no tienen memoria, por ejemplo, ¿no? Su cuerpo del niño no aprende a generar solo una respuesta, es solamente algo externo que se le está dando. Y también tenemos dentro de la inmunidad pasiva la artificial, que eso básicamente se da cuando tú puedes, por ejemplo, transferir anticuerpos de una persona a otra. Y eso lo podemos hacer, sí, yo pienso que todos ustedes en algún momento han escuchado, en alguna época en la cual ha sido caótico, ¿no? Lo que en los casos en relación al COVID llamaban para donar plasma, ¿no? De pacientes que hayan tenido COVID fuerte, porque básicamente el objetivo era pasar los anticuerpos de un paciente a otro que estuviese más grave, con el objetivo de tener también un tipo de defensa. Pero eso es una inmunidad pasiva. Es específica porque el anticuerpo, si yo creé un anticuerpo contra Claudia Bejarano Peraltilla, ¿no? Mi anticuerpo solo reconoce a Claudia Bejarano Peraltilla. El cuerpo del paciente al cual yo le voy a transferir los anticuerpos de Claudia, obviamente solo van a reconocer a un tipo específico de microorganismo, pero no van a reconocer a otro. Es bastante específico su tipo de respuesta, pero tampoco el paciente va a poder o no está produciendo quizás igual cantidad o número de anticuerpos, en fin, qué sé yo, pero tú estás transfiriendo la respuesta específica a otro paciente. Eso también es válido y eso también es considerado dentro de la inmunidad adquirida, pero es una inmunidad pasiva, ¿no? Porque su organismo no se está activando, no está produciendo en sí la respuesta y obviamente si ayuda al paciente, sí, en algunas patologías es clásico, se puede utilizar, pero también es complejo, ¿no? Preparar anticuerpos, sacarlos e inyectarlos en otro paciente es un proceso bastante complejo de hacer. Bueno, entonces, de una forma general, si nosotros queremos diferenciar la inmunidad innata de la inmunidad adquirida también, vamos a tener que nunca jamás olvidarnos de lo siguiente. La inmunidad innata es inespecífica, no reconoce, defiende en general. En cambio, la inmunidad adquirida, ya, una característica sumamente importante es que es muy específica. Si yo estoy preparada para atacar E. coli, ¿no? Va a estar preparada para atacar E. coli, no va a poder atacar Pseudomonas. Es específica. En cambio, esta de acá, de la misma forma, nos defiende a todos, sea quien sea. Además de eso, la innata no tiene memoria, no se acuerda contra quién está actuando. En cambio, la inmunidad adquirida, ¿sí? Por lo general, no cuando hablamos de la pasiva, pero sí de la activa, tiene memoria, recuerda cómo activarse, qué tipo de respuesta tiene que dar. Otra característica importante, la inmunidad innata es la respuesta más rápida e inmediata que ustedes van a tener. O sea, es la primera respuesta que los va a defender frente a algo. La inmunidad adquirida demora. ¿Demora por qué? Porque tiene que haber el hecho de que nuestras células reconozcan cuál es el antígeno que está entrando. Esta célula que reconoció al antígeno al reconocerlo, tiene que saber cómo es esa gente. Le gustan las rosas, le gustan las flores, le gustan los chistes, qué sé yo. Tengo que reconocer quién es, cómo es, qué tipo de respuesta le voy a dar. Y eso toma un tiempo. Ahora, yo solita no voy a poder atacar pues a 100 bacterias que están entrando. Tengo que multiplicarme. Y tengo que obviamente comenzar a generar respuestas. Será citocina, será anticuerpo. Y eso toma días, no es inmediato. Entonces la inmunidad adquirida es una inmunidad que siempre demora un poco más en presentarse o en actuar, ¿no? Y obviamente la innata es algo que lo tenemos en forma inmediata. Entonces son algunas de las respuestas de las diferencias más importantes entre innata y adquirida. Además, obviamente, de que dentro de lo que viene a ser la innata está la producción de anticuerpos, algo sumamente importante como forma de defensa que no la van a tener la inmunidad innata. Algunas otras diferencias que quizás no las he comentado ahora, las vamos a ir viendo conforme obviamente vayamos entendiendo o aprendiendo o estudiando cada uno de los tipos de inmunidad, ¿sí? Bueno, otra cosa muy importante, otro tema muy importante, otro concepto muy importante que no debemos de olvidarnos es básicamente el famoso concepto de antígeno-anticuerpo, ¿no? Básicamente nosotros estamos hablando de que anticuerpos nos defiende, ya les he dicho que no solamente son los anticuerpos, sino también son las citocinas, ¿no? Anticuerpos producidos por los linfocitos B, citocinas por los linfocitos T.
Y básicamente esa producción de anticuerpos las van a generar, ¿no?, aquellas sustancias que conocemos o que llamamos como antígenos. ¿Y qué son los antígenos, no? Los antígenos son moléculas que son desconocidas para nuestro organismo, que no las conoce nuestro organismo, que no pertenece a nuestro organismo. Sean proteínas, glucoproteínas, ¿no? Los polisacáridos, por ejemplo, son de alguna manera compuestos agentes que van a estimular una respuesta de nuestro sistema inmunológico, que en muchos casos, no, en la mayoría de los casos son externos a nosotros, pero en algunos casos vamos a ver que elementos propios se podrían convertir en antígenos, y esto básicamente es cuando falla nuestro sistema inmunológico y cuando comienza a reconocer algo propio como extraño, vamos a ver que algo también propio podría convertirse en un antígeno, pero eso ya es una falla del sistema inmunológico, ¿sí? Y cuando les dije que los linfocitos van a la universidad, es porque precisamente hay todo un proceso dentro de la maduración de los linfocitos en el cual ellos aprenden a reconocer lo propio de lo extraño, ¿sí? Hay una etapa de nuestras vidas, de la vida linfocitaria, en los que ellos van a aprender, esto sí me pertenece, esto no me pertenece, esto sí me pertenece, esto no me pertenece, que ya se los voy a enseñar más adelante, pero en realidad, como lo he dicho varias veces, somos perfectamente hechos. O sea, nuestras células tienen esa capacidad de ver lo que es de nosotros y ver lo que es extraño, ¿sí? Además de esos antígenos que acabo de mencionar, también vamos a ver que se puede dar o generar reconocimiento y responder frente a algunos tipos de sustancia que también son bastante comunes en nuestro medio, que también nos van a generar un tipo de respuesta inmune, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, algunos metales como el níquel, ¿no? A fármacos como la penicilina, a muchas sustancias que pueden ser orgánicas, ¿no? Como viene a ser, por ejemplo, los compuestos de la hiedra venenosa. Entonces, no solamente acostumbrémonos a pensar en antígenos como bacterias, virus, de repente parásitos, ¿no? O simplemente proteínas, porque las proteínas actúan como antígenos, sino también vamos a ver metales pesados, vamos a ver fármacos, por eso tenemos las reacciones frente a algunos medicamentos, ¿no? Y obviamente a otros tipos de sustancias orgánicas, y todas ellas son agentes, son compuestos extraños a nuestro organismo que también van a ser capaces de activar la respuesta inmunológica. Bueno, algo sumamente importante que también lo menciono al inicio, ¿no? Es de que básicamente nuestro organismo, como les había comentado, tiene las defensas del sistema inmuno innato y tiene la defensa del sistema inmuno adaptativo. Y ambos sistemas hacen que nuestro sistema inmunológico funcione de una forma eficaz. No vamos a decir que una es mejor que la otra, ¿sí? Pero sí se complementan, ambas son importantes. Si no tuviésemos de repente la inmunidad innata, que como les dije anteriormente, reacciona en forma más rápida que la adaptativa, ¿qué es lo que pasaría? Como la adaptativa demora en responder, ya tendríamos de repente, si fuese, bueno, nadie en cuenta a los chilenos, pero como ejemplo, ¿no? Si tuviésemos una guerra contra Chile y no tuviésemos la defensa innata, cuando la adaptativa reacciona, los chilenos llegaron a Trujillo. Entonces, la idea es básicamente que la inmunidad innata ayude, ¿no?, a defendernos, sea esa primera barrera que ayude mientras que la adaptativa se arma, ¿no?, se alista todo el armamento para estar listo cuando llegue, ¿no?, cuando termine de repente de llegar el microorganismo, de ingresar hacia nuestro cuerpo. Entonces, ambas en realidad se complementan. No hay una mejor que la otra. Y algo sumamente importante en la inmunidad adaptativa es lo que les mencionaba, que es la inmunidad de memoria, la inmunidad duradera. Entonces, ambos tipos de defensa se van a complementar y van a hacer que nuestro sistema inmunológico sea eficaz. Esto básicamente porque siempre cuando les hablo, ¿no?, de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, nace la pregunta, ¿no? ¿Y cuál es mejor? ¿No? ¿De cuál dependemos más? En realidad ambas se dan la mano, ambas son complementarias y sin una no podría funcionar bien la otra. ¿Listo? Y más adelante, cuando hablemos de todas las reacciones que se dan, por ejemplo, sobre todo en la adaptativa, me van a entender por qué necesita un tiempo, ¿no? Y ese tiempo se gana gracias a la innata. Bueno, funciones de la respuesta inmunitaria.
Para proteger al individuo con eficacia contra las enfermedades, el sistema inmunitario debe satisfacer 4 tareas principales, ¿ya? En primer lugar, bueno, obviamente, en este caso, sobre todo en el adaptativo, ¿no? El reconocimiento inmunitario, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener es que yo tengo que reconocer, ¿no? De alguna manera, detectar que hay algo, que hay un agente extraño, ¿no? Que hay una presencia extraña en el organismo, ¿sí? Entonces, esa es una de las primeras funciones de la respuesta inmunitaria. El sistema inmunológico reconoce que hay algo extraño, necesita detectar, ¿no? Que hay algo extraño, ¿sí? Esta tarea es llevada a cabo tanto por los leucocitos del sistema inmunitario innato, que proporciona una respuesta inmediata, como por los linfocitos del sistema inmunitario adaptativo. Es decir, vamos a ver que tanto el innato como el adaptativo tiene sus herramientas, tiene sus soldaditos que van a tener esa capacidad de decir, oye, realmente hay algo que está entrando, hay algo que es extraño, tenemos que activarnos. Entonces, la primera tarea de la función del sistema inmunológico es eso, ¿no? Reconocimiento inmunitario. Esa es la primera función. La segunda función del sistema inmunológico es contener la infección y, de ser posible, eliminarla por completo. Obviamente esto va a poner en marcha el hecho de que haya muchas funciones que se conocen como funciones efectoras inmunitarias. Esa palabra de funciones efectoras inmunitarias no se lo olviden porque es un término que mucho se utiliza, ¿no? Una vez que el cuerpo se ha dado cuenta que hay algo extraño, tiene obviamente que ver la forma de contener. Y para contener va a poner en marcha muchas funciones efectoras que van a ayudar, ¿no? A frenar el ingreso de esos microorganismos. Y sea del innato, sea del adaptativo, va a haber una respuesta, una función efectora. Por ejemplo, tenemos del innato las funciones del complemento, que vamos a ver más adelante. Tenemos anticuerpos, ¿no? Tenemos linfocitos, las respuestas de los linfocitos, ¿no? Leucocitos, que van a ayudar de alguna manera, que van a generar esas primeras, bueno, en el caso del innato, las primeras respuestas efectoras y el adaptativo igual, respuestas efectoras, pero ambos tienen que generar una respuesta frente a aquello que están viendo que está ingresando. Siguiente característica importante de la función inmunitaria, una función de regulación inmunitaria o la capacidad de autorregularse. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero reconoció, nosotros nos dimos cuenta que alguien está entrando a nuestras casas, ¿no es cierto? Estamos sabiendo que alguien está entrando, no sabemos quizás todavía quién, pero de repente bajo a ver quién está entrando, no se prendo la luz, en fin. Primero tengo que ver quién está entrando, después tengo que ver qué voy a hacer y tengo que hacer algo para sacarlo, ¿no? Genero una respuesta, llamo a la policía, no sé, agarro un bat, ¿no? Le digo un bat porque sinceramente mi esposo tiene un bat así al lado de la cama y por si acaso alguien entra, ¿no? Que ya lo tiene, no sé, creo que 10 años al lado de su cama, pero es una forma de generar una respuesta. Nuestro sistema inmunológico también tiene eso. Tiene automáticamente que generar una respuesta. Ahora, una vez que has eliminado a esa persona, a ese ladrón que está entrando a tu casa, ¿no? Tiene que haber alguien que le dé un freno, ¿no? Que hay eso se conoce como regulación inmunitaria. No puede permitírsele al sistema inmunológico comenzar a generar una respuesta exacerbada, actuar como loco, porque finalmente la respuesta inmunológica exacerbada nos causa un daño, ¿no? Puede contribuir a alergias, puede contribuir a enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Supongamos que ustedes decidan, no sé, agarrar a golpes al ladrón, ¿no? No sé, comienzan a batear a todo lado, pero se va el ladrón y ustedes siguen dando bates por todo lado, pueden terminar lastimando a su propia familia, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nuestro sistema inmunológico. Tiene que haber un pare, tiene que haber algo que le diga hasta aquí se acabó y frenar la respuesta inmunológica. Entonces, esa es una función también sumamente importante, la regulación inmunitaria, que el sistema inmunológico diga, ok, hasta aquí paramos y nos vamos, ¿no? Y ya les voy a enseñar más adelante cómo es que ellos paran y se van. Ellos paran y, bueno, ellos se suicidan, ¿no? Eso es lo que es el término que se utiliza en inmunología. Ellos en realidad van a lo que es la apoptosis, pero ellos generan y saben que ya se acabó, saben que ya no tienen que generar respuesta y frenan su actividad, porque si no, nos pueden enfermar.
Y finalmente, bueno, en el caso de la adaptativa, generar lo que viene a ser la memoria, ¿no? Una vez que entró el ladrón a mi casa, probablemente yo, si le mire la cara, yo sé quién es, ¿no? Y ya tendré grabada esa cara y ya sé que esa es una persona que, ¿no? Que, en fin, desagradable para mí. Lo mismo pasa con nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico genera una memoria, ya sabe quién es un E. coli, quién es una pseudomona, y para qué sabe, para que en el futuro no pueda generar una respuesta más rápida y más eficiente y más efectiva frente a ese E. coli que entró alguna vez. Y eso también lo vamos a ver en la segunda fase cuando vemos cómo los mecanismos de respuesta inmunológica, como cuando entra una vez el agente extraño, ¿no? El cuerpo aprende, pero no da una respuesta tan eficiente. Cuando entra una segunda vez, ¿no? El sistema inmunológico responde más rápido, en forma más efectiva, ¿no? Porque ya lo reconoce, ya todo el mundo sabe quién es y da una respuesta mucho, mucho más inclusive específica. Entonces, esa memoria es sumamente importante dentro de la respuesta inmunológica. Entonces, esas 4 funciones, chicos, no hay que olvidarse. Hay un reconocimiento, hay una función efectora, hay una función regulatoria y hay, obviamente, lo que viene a ser el hecho de generar una memoria, que obviamente en esto sí, esa es una característica de la inmunidad, ya lo dije, adaptativa. La innata no tiene memoria. Bueno, en forma general, ¿no? En relación al sistema inmunitario, cuando un sujeto tiene contacto por primera vez con un agente infeccioso, las defensas iniciales contra una infección, básicamente las primeras, ¿no? Van a ser las barreras físicas y químicas. Esto, obviamente, en muchos casos o en muchos libros, en mucha teoría, en muchos conceptos, quizás no son considerados, o estas barreras físicas y químicas muchas veces no son considerados como parte del sistema inmunitario. Y en este caso yo también quiero hacer un paréntesis, chicos, ¿ya? Y quiero dejar claro lo siguiente. Va a haber libros que sí consideren a las barreras físicas y químicas dentro de lo que viene a ser el sistema inmunitario, otros que no lo consideran, ¿ya? Eso depende un poco de los autores y en fin. Entonces, lo quiero dejar claro aquí para que no haya problemas y me digan, usted nos dijo que sí son, pero yo he encontrado un libro que no son. Pero bueno, ahí vamos a decirlo así, una línea de inmunología que sí los considera y otra que no los considera, ¿sí? En este caso, yo siempre considero de lo que es defensas inmunitarias innatas, sí a las barreras físicas y químicas, ¿listo? Otra cosa que también quiero dejar claro. Yo sé que, bueno, ustedes han llevado anatomía. Así como en anatomía tienen a veces diferentes nombres para los músculos, para huesos, para tendones, y en fin, a veces tienen 4 hasta 5 nombres. Y dependiendo del autor del libro que ustedes utilicen, toma diferentes nombres. En inmunología hay muchos términos y sobre todo abreviaturas que pueden ir cambiando de libro a libro, ¿no? Por ejemplo, en algunos libros vamos a ver MHC y en otros libros podemos ver el CHM, ¿no? Una abreviatura invertida, porque utilizan muchos libros de inmunología que están en español, utilizan las abreviaturas en inglés, otros libros en español las traducen al español, y eso también a veces nos genera a nosotros confusión. No, la doctora me enseñó MHC, pero yo encontré en mi libro que es CHM, y es otra cosa. Es lo mismo, pero simplemente una está traducida de una forma y la otra está traducida de otra forma. Entonces también quiero dejar claro eso, chicos. No es que los libros estén mal, sino que hay autores que manejan las abreviaturas en inglés, otras las pasan en español, y en fin. Entonces, por favor, también en eso les voy a pedir que tengan mucho cuidado, que cuando estudien estén seguros, ¿no? Corroboren realmente que no sea de repente la abreviatura en inglés o en español y ustedes estén acostumbrados a ver el inglés y no el español, en fin, o viceversa, ¿sí? Mucho cuidado con eso y mucho cuidado también con los conceptos. Por eso, generalmente, de preferencia, lean el libro guía que les doy, en el cual hablamos en el mismo vocabulario, por así decirlo, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a hablar ahora en general. Además de dividir nuestro sistema inmunológico en este sistema innato y el sistema adaptativo, vamos a ver que muchos libros, ¿sí? En muchos libros van a encontrar estos 3 conceptos, 3 líneas de defensa. Vamos a ver en un primer lado la primera línea de defensa, que correspondería a las barreras mecánicas, las barreras químicas. Vamos a encontrar una segunda línea de defensa que corresponde a la respuesta inflamatoria, la respuesta de fagocitosis y finalmente a la tercera línea que es la linfocitos T y anticuerpos, ¿sí?
Repito, esto lo van a ver en algunos libros, otros van a ver que solamente hablan en forma conjunta de dos, ¿no? Porque hablan esta como de innata y de aquí como la adaptativa, y en otros libros las van a ver divididas de esta forma. Ambas divisiones realmente al final son lo mismo. Si ustedes han entendido el concepto, no van a tener ningún conflicto en sus conocimientos, ¿no? Y van a tener claro de alguna forma que primera y segunda línea son más innatos, ¿no? Y la tercera línea está relacionada al adaptativo. Solamente repito para que manejemos los lenguajes de todos los libros de inmunología, es que doy esta introducción para que sepan, no van a encontrar 3 líneas de defensa en algunos solo hablan de innata y adaptativa, en fin. Bueno, entonces pasemos a la primera línea de defensa, ¿ya? Es que básicamente está relacionado más a lo que viene a ser innato, ¿sí? La primera línea de defensa incluye, ¿no?, a todas aquellas defensas superficiales que son inespecíficas, obviamente por eso son innatas, ¿no?, que son estructurales, mecánicas y bioquímicas. Entonces, básicamente, este tipo de defensa actúa evitando que los agentes de alguna forma puedan ingresar dentro de nuestro organismo. No tienen ninguna especificidad. No van a saber si quien está queriendo entrar es un E. coli, es una pseudomonas, no saben. Solamente actúan defendiéndome frente a todo aquello que quiere ingresar dentro de nosotros, en forma inespecífica, pero están evitando que la gente ingrese dentro de nuestros tejidos, dentro de nuestro organismo. Y digo tejidos, quizás, o tejidos internos, porque a veces pueden ingresar dentro de nosotros a través de la boca, ¿no? Pero entran a la boca, pero no atraviesan tejido, entonces no van a internalizarse, ¿no? Podrían estar en la boca, pero no van a entrar dentro del tejido propiamente dicho. Por eso hago esa diferencia, ¿no? Porque ustedes me pueden decir, pero ya entró dentro de la boca y está dentro de nosotros. Sí, pero no está dentro de los tejidos. A eso me refiero, ¿listo? Bueno, tenemos dentro de estas entonces las defensas estructurales. Y básicamente, obviamente, como ya en la primera diapositiva que les mostré, ¿no?, nosotros estamos rodeados de microorganismos en la boca, en los intestinos, ¿no?, en la piel, en el cuero cabelludo, en absolutamente todo. Pero tenemos básicamente las defensas estructurales, que obviamente son, ¿no?, todas las superficies epiteliales, que son el revestimiento a través de los cuales las bacterias no podrían ingresar o no van a poder ingresar, ¿sí? Estamos rodeados de bacterias, ¿no? Y si nosotros pensamos un poco, obviamente, dentro de las principales cubiertas epiteliales va a estar la piel. Y la piel es un órgano, ¿no? Es el más grande que tenemos. Es nuestro primer mecanismo de defensa y pertenece a esas defensas estructurales. La piel no permite que los estafilococos, estreptococos que tenemos en la piel, porque ustedes ya han hecho microbiología, saben que tenemos estreptococos, estafilococos, no permiten que estos ingresen, ¿sí? ¿Cuándo es que estos podrían ingresar? Cuando la piel se rompe. Entonces, ahí viene el detalle, que cuando tú te cortas, ¿qué es lo que haces? Desinfectas la herida, ¿no es cierto? Con alcohol, con agua oxigenada, en fin. Entonces, mientras que nuestra piel esté intacta, las bacterias no pueden ingresar. Y esta piel no sabe si es un E. coli, no sabe si es una pseudomonas, nos protege contra todo. Entonces, esta es una de las primeras barreras y pertenece obviamente a esa primera línea de defensa y obviamente estaría dentro de lo que vendría a ser la respuesta inmune innata, ¿sí? Chicos, nos quedamos aquí. Ya sé que creo que tienen otro curso después. Terminamos aquí. La próxima clase continuamos, ¿sí? Los dejo, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego con todos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Doctora, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.